se absorba del 10 al 20%. En el tejido óseo, pues es donde se va a dar la reserva del calcio con la formación de cristales de hidroxiapatita. La forma en la que se va a poder movilizar o sacar provecho de esa reserva, pues va a depender de la actividad antagónica, tanto de osteoblastos, los cuales están continuamente sintetizando el hueso, como de osteoclastos, que van a ayudar a su resorción. Esta remodelación ósea va a estar mediada por señales como las del RANG, el RANG ligando, la actividad de la osteoprotegerina, que es una forma en la que los osteoblastos y los osteoclastos modulan mutuamente su actividad, pero también puede ser modificada a razón de las demandas sistémicas de calcio a través de, nuevamente, la paratormona, la vitamina D e incluso los estrógenos. Precisamente es esta caída de estrógenos la cual aumenta o inhibe más bien la apoptosis de los osteoclastos, la cual predispone a la osteoporosis en la menopausia, por ejemplo, en las mujeres. La excreción renal de calcio, pues el calcio en su forma ionizada va a ser capaz de filtrarse libremente a través del glomérulo. Sin embargo, la gran mayoría de este ion se tendrá que reabsorber, entre el 97 y el 99%, en función de qué, de mantener los niveles pues normales del calcio. Se va a dar en el túbulo proximal por un mecanismo pues siguiendo los cotransportadores de sodio, y de esta forma pues se va a reabsorber el 70%. Un 20% adicional se va a dar en la porción ascendente del asa de Henle, siguiendo pues un potencial positivo que va a dar principalmente la reabsorción tanto de potasio como de sodio, principalmente potasio, de forma que el calcio, pues siguiendo esta carga, va a poder difundir a través de las uniones intercelulares formadas por claudinas, como la claudina 16, 19, y finalmente, pues en el túbulo distal va a darse una reabsorción activa del ion. ¿Qué es lo importante que sea activa? Pues que también va a estar siendo modulada por la actividad de bombas y de canales, que a su vez están en función de la actividad de hormonas. De forma que esta es la porción, digamos, del riñón que está sujeta a la regulación para mantener la homeostasis. Se va a dar también a través de receptores vaniloides con el transporte de la calvindina, el bombeo a través de pues, estas bombas dependientes de ATP o intercambiadores con sodio que permiten llevar del intersticio hasta los capilares peritubulares, perdón. Existe pues otro mecanismo que es mediado por el receptor sensor de calcio, sin embargo este pues se ha estudiado o entendido menos. Para hablar pues del componente hormonal está la actividad de la hormona paratiroidea, que pues impactando tanto el intestino como el riñón como el hueso, va a incrementar el calcio que está en el suero. Pues esta hormona sí se sintetiza en las células de la glándula paratiroides, que van a expresar en su membrana el receptor sensor de calcio. Este receptor sensor de calcio, cuando bajan los niveles de calcio en el organismo, pues va a estimular la liberación de la PTH. En los órganos blancos, ¿qué va a hacer? En el riñón va a aumentar la actividad pues, de la 1-alfa hidroxilasa, lo cual va a favorecer la síntesis de calcitriol, que es la forma activa que a su vez va a tener impacto en el intestino y en el hueso. Va a aumentar la resorción ósea, favoreciendo la sobrevida de los osteoclastos. Va a fosforilar proteínas a nivel renal, como los receptores vaniloides o las claudinas, lo cual va a favorecer la reabsorción de calcio. Esto también lo va a hacer a nivel del intestino, es decir, se va a absorber más calcio. Todo este impacto, digamos, en los órganos blancos tiene feedback negativo, es decir, que tan pronto pues, se empiece a aumentar los niveles de calcio en el suero, esto lo va a sensar el receptor sensor de calcio y va a interrumpir pues, la secreción de la PTH.
no solamente se va a dar pues por los aumentos en el calcio, sino también por la actividad del calcitriol, la forma activa de la vitamina D. La vitamina D, pues recordamos, se puede obtener pues de dos formas. Una es el ergocalciferol, que es sintetizado por las plantas y obtenemos a través de la dieta, y otra es a través de la formación de colecalciferol a partir del 7 de hidrocolesterol expuesto pues a los rayos UV. Estos dos metabolitos pues se van a activar en el hígado para formar el calcidiol, y en el riñón, dependiendo del perfil enzimático que se encuentre, ya sea de una 1-alfa hidroxilasa o una 24-alfa hidroxilasa, se va a formar calcitriol o un metabolito inactivo. Es el calcitriol el que, como veíamos, pues va a tener impacto en el intestino, el hueso y el riñón. Como de la misma forma, modificando la expresión de los receptores vaniloides, de las bombas de calcio dependientes de TPasa, va a aumentar la síntesis del pirofosfato, que es un inhibidor de la mineralización ósea, de forma que pues está reservando, por así decirlo, en forma de cristales de hidroxiapatita menos calcio, y también pues va a tener un efecto similar a nivel del riñón, lo cual va a ser más óptima la reabsorción del calcio. Las deficiencias pues, de esta vitamina, de la vitamina D, tienen como un signo muy claro en la población pediátrica, y es, por ejemplo, el raquitismo, principalmente porque no hay niveles óptimos de calcio pues, ni actividad adecuada a los osteoblastos. En la población adulta, pues esto es menos claro, pero dado que la vitamina D está contribuyendo a hacer este feedback negativo, también se ha estudiado que es un factor de riesgo importante para desarrollar hiperparatiroidismo secundario en algunos pacientes. Existe producción extrarrenal de la vitamina D, por ejemplo, en algunas células del sistema inmune, lo cual explica en parte las alteraciones del calcio que se presentan en algunas enfermedades granulomatosas, como por ejemplo sarcoidosis o tuberculosis. Respecto a los efectos directos del calcio iónico, pues estos se median por el receptor sensor de calcio, el cual también le permite autorregularse. Esto inhibiendo los canales de potasio, que son los que producen este potencial positivo que le permite reabsorberse de forma pasiva en el riñón, y también la inhibición pues, de este receptor vaniloide 5, que es el que se encuentra también en el riñón. El resultado neto pues, va a ser una reabsorción menor y una secreción mayor. Para recordar pues, los roles fisiológicos del calcio, la estabilización del potencial de la membrana celular, anteponiéndose pues, al movimiento de los iones de sodio, los cuales se responsabilizan de la despolarización, por lo cual cuando nosotros tenemos aumento de este calcio iónico o disminución del calcio iónico, veremos también un impacto en la excitabilidad celular. Es importante como segundo mensajero en múltiples vías de señalización. Es importante para la promoción de la coagulación y es un cofactor enzimático importante, por ejemplo, en la acción de la fosfolipasa A2, entre otras. Las determinaciones normales, entonces, ¿cuáles van a ser? Una vez que se ha pues, regulado de forma eficiente el calcio en el cuerpo, para la población adulta, esta es es un poco variable, principalmente porque hay polimorfismos en el receptor sensor de calcio, de forma que entre individuo e individuo, como que el nivel fisiológico va a variar mucho, por lo cual pues hay que estar atento a los valores de referencia que esté manejando el laboratorio. El calcio ionizado, que como veíamos era el biológicamente activo y que además nos permite diferenciar de pseudohipocalcemias y pseudohipercalcemias. ¿Por qué? Porque pues, el calcio total tiene
demasiados factores determinantes, no solamente en sí la concentración del calcio, sino cuáles son los niveles de la albúmina, si hay alteraciones de globulinas, si existen desórdenes ácido-bases, pues que modifiquen el enlace del calcio a las proteínas, de cuáles son los niveles de PTH o de fosfato, de forma que pues están como varias opciones. Una es pues medir directamente el calcio iónico, que debería ser, como vimos, el 45% del calcio total, o realizar correcciones de la fórmula de correcciones del valor total de calcio en base a las concentraciones de albúmina. Algunas otras fórmulas también tienen en cuenta el pH de la sangre, pero realmente pues no hay como un consenso y uno tiene que tener en cuenta pues otros valores de la historia clínica del paciente, como lo van a exponer mis compañeras. Bueno, vamos a iniciar con la parte de hipocalcemia. Vamos a hablar de las etiologías, la clínica, diagnóstico y tratamiento. Siguiente. Inicialmente, la definición, la hipocalcemia se define como una concentración de calcio total o sérico menor al 8.5 miligramos por decilitro o una concentración de calcio ionizado, que como vimos es el libre, menor a 4.65 miligramos por decilitro. Tenemos que recordar también que el único calcio que está regulado por la paratormona es el calcio ionizado, el calcio unido a proteínas no. Siguiente. Vamos a hablar ahora de las etiologías. Bueno, primero vamos a hablar de la hipoalbuminemia. Con la hipoalbuminemia lo que va a ocurrir es que, como vemos en la gráfica, cuando la albúmina disminuye, el calcio que se encuentra unido a la albúmina claramente disminuye también. Entonces la fracción de calcio que se encuentra unida a albúmina va a disminuir, representando una disminución en la concentración total de calcio. ¿De cuánto? La concentración de calcio total baja alrededor de 0.8 miligramos por decilitro, lo cual es bastante, por cada gramo por decilitro que se reduzca la albúmina. Entonces, recordemos que el calcio, que es importante para procesos metabólicos, o el calcio activo, es la fracción ionizada, y en la hipoalbuminemia esta no va a cambiar, solamente va a cambiar la fracción unida a albúmina. Por esta razón, esta se llama pseudo hipocalcemia. Siguiente. Para cuando tenemos hipoalbuminemia, debemos sospecharla pues, en pacientes que tengan una probable etiología para tener hipoalbuminemia, como sepsis, malnutrición, síndrome nefrótico. Y en estos, cuando pidamos el calcio y la albúmina, veamos que la albúmina está disminuida, debemos utilizar una fórmula. Existen varias fórmulas, pero digamos que esta es ampliamente usada y es que el calcio va a ser el calcio sérico total que nos reportaron más 0.8, que son los miligramos que disminuye por cada miligramo que disminuye la albúmina, por la albúmina normal tomada por valor de laboratorio, que usualmente es entre 4 gramos por decilitro a 4.4, menos la albúmina del paciente. Lo otro que podemos hacer es pedir un calcio ionizado si está disponible. Siguiente. Otra cosa que va a influenciar sobre la concentración del calcio va a ser los equilibrios ácido-base, las alteraciones ácido-base, ya que los cambios en el pH alteran la afinidad de la albúmina por el calcio. Cuando tenemos acidemia, la albúmina se va a unir menos al calcio y va a aumentar este calcio ionizado. Por otro lado, cuando tenemos alcalemia, la albúmina aumenta su afinidad por el calcio y el calcio ionizado disminuye, pudiéndose presentar una clínica de hipocalcemia. Siguiente. Entonces, pues también tenemos que tener en cuenta los cambios en el pH. Bueno, recordemos que la PTH pues tiene una labor muy importante, como ya lo vimos en la fisiopatología, y es que esta se secreta instantáneamente con reducciones mínimas en el calcio ionizado.
Por esta razón, vamos a tener las etiologías de hipocalcemia, ya sacando a un lado las alteraciones ácido-base y la pseudohipocalcemia, con etiología hipocalcemia con baja PTH o hipocalcemia con alta PTH. Siguiente. Dentro de las hipocalcemias con baja PTH, siguiente, vamos a tener hipoparatiroidismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque nuestro cuerpo tenga bajo calcio, no se va a secretar hormona paratiroidea, como sería lo fisiológico. La causa más común y la que, mejor dicho, si hay que aprender algo de hipocalcemia, es que la causa más común en adultos es la quirúrgica, en la cual se lleva una destrucción de la paratiroides. También puede ser por causa inmunológica, por un desarrollo anormal o por una regulación alterada de la producción o excreción de hormona paratiroidea. Siguiente. El hipoparatiroidismo transitorio ocurre hasta en el 20% de los pacientes tras una cirugía de tiroides. ¿Por qué es importante tener en cuenta la cirugía de tiroides? Por la prevalencia que tiene esta, por la cantidad de cirugías de tiroides que se realizan. Este hipoparatiroidismo transitorio se va a recuperar en días, semanas o meses. ¿Y por qué se puede dar? Porque durante la cirugía puede haber una manipulación a la irrigación de las glándulas paratiroides, lo cual disminuye pues su capacidad de reacción. O, por ejemplo, si se quita solamente un lóbulo, pueden también pues llevarse las paratiroides de ese lado. Y mientras el cuerpo vuelve a adaptarse a funcionar con solamente dos, por ejemplo, pues va a tener un desequilibrio en esa parte. Si pueden ser cirugías radicales o cirugías ya de la paratiroides como tal, que las quitan por completo, pues ya va a ser un hipoparatiroidismo permanente. Entonces, pues vamos a tener hipocalcemia porque no hay forma de que la glándula paratiroides nos secrete PTH. Siguiente. Otra causa de hipocalcemia es el síndrome de hueso hambriento. Y es que la PTH me va a causar una resorción en el hueso para poderme dar, para poder aumentar la concentración de calcio sérica. Entonces, cuando quitan las paratiroides o si un tumor, un tumor hipersecretante de paratormona, entonces el hueso ya no va a tener actividad osteoclástica o no tanta. Por el contrario, va a tener como un rebote o bastante actividad osteoblástica como para recuperar eso esa resorción, y en su actividad osteoblástica va a tomar calcio, fósforo y magnesio del suero. Por lo tanto, por eso se llama síndrome de hueso hambriento, porque él se va a coger todo y va a dar no solamente hipocalcemia, sino que también hipofosfatemia e hipomagnesemia. Entonces, pues es importante como tener en cuenta los antecedentes del paciente. Siguiente. Las causas autoinmunes, entonces puede ser permanente por una destrucción mediada de manera inmune o transitoria si hay autoanticuerpos activadores del receptor sensor de calcio. Entonces, como ellos se unen, eh, la paratiroides piensa que entonces hay mucho calcio y se disminuye su secreción y va a dar un hipoparatiroidismo, una hipocalcemia. También pueden estar asociados a síndromes poliglandulares, bueno, al síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, que se va a presentar principalmente en la infancia y adolescencia, junto con candidiasis mucocutánea crónica y también insuficiencia adrenal. Siguiente. No me voy a centrar mucho en los síndromes genéticos porque estos son principalmente como de pediatría, se diagnostican usualmente tempranamente, pero si hay uno que de pronto deberíamos llevarnos es el síndrome de DiGeorge, el cual se da por una lesión en el cromosoma 22q11, en el que no solamente tengo un hipoparatiroidismo, sino que también voy a tener una genesia del timo y muchas otras alteraciones, como por ejemplo tetralogía de Fallot, entre otras. Entonces va a ser un niño con hipoparatiroidismo, hipocalcemia, pero también que van a tener presentaciones de infecciones recurrentes, entre otras cosas. Siguiente.
Y ya tenemos unas raras como las enfermedades infiltrativas, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, radiación asociado a HIV. Siguiente. Bueno, entonces ya vimos las hipocalcemias con PTH baja, ¿cierto? En el que la alteración prácticamente está porque no se puede producir la PTH. Pero ahora vamos a ver unas hipocalcemias con respuesta de la paratiroides y por lo tanto PTH alta. Siguiente. Entonces la primera es una deficiencia o resistencia de la vitamina D por pobre ingesta de vitamina D, por mala absorción de la vitamina D a nivel intestinal o por baja exposición a la luz UV. Como ya vimos, entonces la vitamina D es necesaria para que se forme pues calcidiol, calcitriol y así aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. Siguiente. Puede verse también una enfermedad renal crónica en el que el riñón ya no es capaz de producir calcitriol y adicionalmente en esta vamos a tener también hiperfosfatemia, acordémonos, hiperfosfatemia, porque el riñón ya no va a poder, porque se va a reducir el filtrado de la carga de fósforo. Entonces, esto ocurre, no es que todo paciente con mini enfermedad renal, entonces ya va a haber una alteración del calcio, ¿no? Ocurre ya en estadio final, cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 15 mililitros por minuto o cuando el paciente ya se encuentra en diálisis. Siguiente. También cuando tenemos hiperfosfatemia por falla renal, lisis tumoral, rhabdomiólisis, el fósforo en sangre lo que va a hacer es unirse, precipitarse con el calcio y va a disminuir el calcio ionizado, que es el que es metabólicamente activo. Siguiente. La hipomagnesemia también va a producir resistencia a la hormona paratiroidea y esto ocurre cuando la concentración sérica de magnesio es menor a 0,8 miliequivalentes por litro. En este caso, pues el tratamiento de elección es corregir el magnesio. Siguiente. También hay fármacos que me van a generar hipocalcemia, algunos como los quelantes, el citrato, lactato, ETA. Y en esta parte es muy importante porque cuando se realiza transfusiones masivas, por ejemplo, durante una cirugía, pues esta trae citrato y trae, entonces estos actúan como quelantes del calcio, pues hay que estar pendiente de esto. Al igual, los bifosfonatos, los anticuerpos monoclonales como el denosumab, ya que este es un anticuerpo contra la RANK ligando y disminuye la actividad osteoclástica, entonces puede generarme una hipocalcemia secundaria. También la quimioterapia, hay medicamentos como el ciplastin. Siguiente. Y pues tenemos otros mucho más raros, que entonces son resistencias a la PTH, metástasis osteoblásticas, pancreatitis aguda, sepsis o cirugía. Siguiente. Cirugía, por lo que ya les expliqué anteriormente. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Siguiente. Entonces, hay un gran espectro de manifestaciones clínicas, desde algunas que son leves o asintomáticas, hasta convulsiones que amenazan la vida, falla cardíaca o laringoespasmo. Vamos a dividirlas entonces en agudas y crónicas. Dentro de las agudas, lo más importante es la tetania, como explicaron al inicio. El calcio también tiene mucho que ver con los potenciales de acción. Entonces va a generar una irritabilidad a nivel nervioso que va a llevar a síntomas sensorios como parestesias a nivel peribucal y de extremidades distal. También va a presentarse con espasmos, con mialgia, rigidez, calambres musculares dolorosos, movimientos forzados como el que vemos en la imagen de la derecha y contracciones pues, musculares dolorosas. También fatiga muscular, irritabilidad y vamos a ver este espasmo que es carpopedal, que vemos ahí en la manito. También puede pues, presentar esta irritabilidad muscular a nivel de los músculos de la respiración, provocando laringoespasmo o broncoespasmo. En la parte cardíaca, lo más importante que vamos a tener es una prolongación del intervalo QT. Y esta tetania se va a dar si el calcio
total está entre 7 y 7,5 miligramos por decilitro, o si el calcio ionizado está menor a 4,3 miligramos por decilitro. Siguiente. Bueno, pues acá tenemos la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, la cual es reversible con administración de calcio. Siguiente. Tenemos también dos signos importantes. El primero es el signo de Truso, que es, como vemos en la imagen, una aducción del pulgar, una flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, una extensión de las interfalángicas, como vemos ahí los deditos están extendidos, y una flexión de la muñeca. Esto se va a dar cuando nosotros lo inducimos con la insuflación del esfingomanómetro por encima de la presión sistólica del paciente durante 3 minutos. Esta también se puede inducir mediante la hiperventilación voluntaria del paciente. El paciente se hiperventila voluntariamente, porque como recordamos, la alcalosis también puede ser relaciona con mayor hipocalcemia. Entonces, siguiente. El otro es el signo de... Siguiente. El signo de Choptek, y este es en el que hay una contracción de la hemicara ipsilateral en la que yo hago un estímulo con mi dedo al nervio facial en la parte anterior a la oreja. Esta se puede manifestar desde desde un pequeño movimiento del labio hacia ese lado hasta un espasmo en toda la cara, como se ve en la imagen. Este signo ocurre más o menos en 10% de las personas sanas, entonces es un signo no muy específico. El de Trousseau es un poco más específico, sin embargo, la hipocalcemia puede presentarse sin ninguno de estos dos. Siguiente. Entonces, pues no es como que si no lo tiene, ¿no? No. Siguiente. Otros van a ser los crónicos, como calcificación en la parte de los ganglios basales, signos extrapiramidales, parkinsonismo, demencia, cataratas subcapsulares, manchas en los dientes, problemas en los dientes o piel seca. Siguiente. Vamos a hablar ahora del diagnóstico. Siguiente. Algo muy importante va a ser la historia clínica, porque como ya les dije, la principal causa es postquirúrgica. Entonces, un antecedente quirúrgico en región del cuello es muy importante, o antecedentes familiares, ¿no? Lo siguiente va a ser una medición de calcio. La medición puede repetirse, ya que estos resultados pues salen bastante rápido. Y si tengo dudas porque la clínica no es muy florida, porque no me cuadra en la historia clínica del paciente o por alguna razón, puedo medir el calcio ionizado, lo cual es el gold estándar para la hipocalcemia. También no debemos olvidar corregir si tenemos hipocalcemia, mirar también el estado ácido-base del paciente. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que, para determinar la etiología, ver historia familiar, cirugías recientes en región de cuello, fármacos que esté utilizando el paciente, síntomas acompañantes que puedan hablarme de que tenga otras alteraciones u otras deficiencias, un examen físico en el que vamos a ver manifestaciones específicas y evaluar signos de los que ya hablamos, y vamos a buscar si el paciente tiene de pronto una falla renal crónica, una pancreatitis aguda o una rhabdomiólisis. Siguiente. Bueno, que es muy importante en esto los laboratorios para que nos ayuden a buscar la etiología. Si, por ejemplo, el paciente viene con su antecedente de tiroidectomía hace 4 días, pues digamos que es bastante obvio, ¿no? Pero de todas maneras, en todos los pacientes con hipocalcemia, tenemos que sí o sí medir una PTH, porque acordemos que la etiología se divide en PTH alta o PTH baja. Adicionalmente, tenemos que pedir magnesio, creatinina para dar función renal, fosfato, es muy importante ver si está alto o bajo, ya vamos a ver por qué, y metabolitos de la vitamina D, calcidiol y calcitriol. Entonces, en el hipoparatiroidismo, ¿cierto? Vamos a tener una PTH baja, un fósforo elevado. ¿Y por qué un fósforo elevado? Porque la PTH me ayuda con la excreción renal de fósforo. Entonces, si no hay PTH, el fósforo no se excreta y se va a elevar.
Y adicionalmente puede tener un calcitriol normal o bajo. ¿Por qué bajo? Porque la PTH no me va a estimular el riñón para que me produzca calcitriol. Calcidiol normal, calcitriol. Acordemos que el calcidiol tiene que ver es con el metabolismo en la parte del hígado. Si se acompaña de una hipomagnesemia, pues vamos a tener magnesio bajo claramente. La PTH puede estar normal o baja. Y pues lo importante acá es el magnesio bajo, ¿no? Si tenemos una deficiencia en vitamina D, la PTH va a estar alta en respuesta a esta hipocalcemia. El calcidiol va a estar bajo a diferencia del hipoparatiroidismo. Y el calcitriol puede estar normal o puede estar alto por la estimulación de la PTH. En la enfermedad renal crónica, la PTH va a estar alta en contrarregulación, en como feedback. El fosfato va a estar alto también porque pues, el riñón va a tener problemas con su excreción. Y el calcitriol va a estar bajo también porque quien me produce el calcitriol en respuesta a la hormona paratiroidea es el riñón. Entonces, pues esto es como lo importante en laboratorios. Siguiente. Bueno, y ya después vamos a clasificarlo según la concentración de PTH en las etiologías de las que ya hablamos. Siguiente. Estas son las bajas, como una tablita de resumen. Siguiente. Listo. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Siguiente. Entonces, primero vamos a tener en cuenta que el tratamiento depende de la severidad y la etiología de la hipocalcemia. Julián, siguiente. La anterior. Bueno, entonces, según la severidad, lo primero que vamos a ver es si hay alguno de los síntomas agudos de la hipocalcemia, como el espasmo carpopedal, la manito así toda encogida, si tiene tetania, si tiene convulsiones o si tiene un intervalo QT prolongado. Es decir, que otra cosa hay que tomar en hipocalcemia, un electro. Sí, sí, vamos a dar calcio y B. Si no, entonces vamos a ver. Si no tiene estas como síntomas súper llamativos, entonces vamos a ver si está realmente asintomático o si tiene algunos síntomas leves, como las parestesias peribucales, parestesias en manos, y si la hipocalcemia es aguda, por ejemplo, si tiene su antecedente de cirugía en cuello. Si es aguda y está sintomático con síntomas leves, entonces vamos a mirar los niveles de calcio corregidos. Si estos niveles totales son menores o iguales a 7.5 miligramos por decilitro, eso ya está muy bajo, entonces vamos a ponerle calcio IV. Si los niveles son mayores a 7.5 miligramos por decilitro y el paciente me tolera vía oral y me tolera también la absorción de calcio, entonces puedo darle suplemento oral. Por otro lado, si el paciente se presenta asintomático con síntomas leves, pero su hipocalcemia es crónica, es decir, ya no tiene parestesias casi, sino que son estos síntomas de la piel seca, de los cambios dentales. Entonces vamos a mirar si él es capaz de tomar calcio oral. Si es capaz de tomar calcio oral, le vamos a dar el suplemento oral. Si no, pues calcio IV. En el calcio IV, que pues lo vamos a dar cuando ya tiene sus síntomas, cuando está muy bajito el calcio. Entonces, inicialmente vamos a medir el calcio cada 6 o 4 horas, es decir, súper seguido. Vamos a mirar también la concentración de magnesio y la concentración de potasio para corregirlo en caso de ser necesario. En la parte de suplemento oral, si la hipocalcemia tiene pocos síntomas, pero es aguda, vamos a medirlo dentro de 24 horas. Si la hipocalcemia, por otro lado, es crónica, vamos a hacerle seguimiento a la semana. Siguiente. Cuando tenemos sintomatología
Florida y vamos a darle suplencia de calcio, los síntomas desaparecen muy rápido. Se generan, se alivian apenas uno pone el calcio. Tenemos que continuar el calcio IV hasta alcanzar valores séricos que estén en el límite inferior y hasta que el paciente sea capaz de tomar por vía oral calcio oral y vitamina D para continuar con la terapia. Si nosotros le dimos fue terapia por vía oral, entonces tenemos que ver que si se resuelvan los problemas. Si no se resuelven, entonces vamos a pasarnos a calcio IV. Y si se resuelven, entonces vamos a continuar con suplementación oral de calcio y hacer monitorización periódica. Si no se resuelven, antes de pasarnos a calcio IV, también podríamos intentar aumentar un poco la suplementación vía oral, 1 o 2 gramos de calcio elemental. También medir pues, el magnesio. Y esta sería como el manejo. Siguiente. Entonces, como les dije, se maneja según gravedad y etiología. Ya vimos cuándo poner calcio IV. El calcio IV lo ponemos inicialmente de 1 a 2 gramos de gluconato de calcio, lo cual equivale a entre 90 y 180 miligramos de calcio elemental en 50 mililitros de solución dextrosada de 5% o de solución salina en una infusión de 10 a 20 minutos. Esto es como el bolo inicial. Ya después de esto, vamos a poner 11 gramos de gluconato de calcio en 1000 mililitros de solución salina dextrosada al 5% y la vamos a administrar en una infusión de 50 mililitros hora, ajustando para mantener el calcio al límite inferior. Tampoco queremos pasarnos a la hipercalcemia. Y por otro lado, recordar que en el calcio IV no podemos ponerlo como en la misma bolsa o en el mismo acceso venoso con bicarbonato o fosfato, porque estos se asocian, entonces, pues eso sería malo. Y adicionalmente, es mejor utilizar el gluconato de calcio que el calcio elemental, porque este causa menos necrosis tisular en caso de que se extravase. Y pues inicialmente monitorizar cada 4 a 6 horas. Siguiente. Ya cuando vamos a hacer suplencia oral, entonces vamos a dar una concentración de calcio entre 7.5, vamos a dar entre 1500 a 2000 miligramos de calcio elemental o carbonato de calcio dividido en dosis durante el día. Siguiente y siguiente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipercalcemia. Vamos a hacer una definición, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, y también algunas manifestaciones clínicas. Bueno, entonces, en cuanto a la definición, es un problema pues relativamente común que ocurre cuando la entrada de calcio a la circulación excede la excreción de calcio por medio de la orina o excede el depósito en hueso. Esto sucede por estas tres causas, mecanismos que se ven ahí. Cuando hay una resorción acelerada del hueso, cuando hay una absorción a nivel gastrointestinal excesiva o cuando hay una disminución en la excreción renal. Esos son los principales mecanismos por lo que ocurre la hipercalcemia. Estos mecanismos están contenidos en las patologías que se presentan en los pacientes con hipercalcemia. Y siguiente, ¿y cuáles son esas patologías? Bueno, hay varias, pero el 90% de las causas de hipercalcemia están contenidas en el hiperparatiroidismo y la malignidad, ¿sí? Un paciente que presente hipercalcemia muy seguramente va a estar, en el 90% de los casos va a estar en alguna de estas dos posibilidades. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de como tal el hiperparatiroidismo y de la hipercalcemia, pero entonces para hablar un poquito de las otras causas, podemos encontrar que hay un hiperparatiroidismo familiar que puede ser parte de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que está ahí, que son los síndromes MEN, que también incluye tumores de islotes hipofisiarios y pancreáticos o de las MEN2A, donde el hiperparatiroidismo ocurre con feocromocitoma o con carcinoma medular de tiroides. Podemos encontrar otras condiciones que se han asociado a esta hipercalcemia, como son la sarcoidosis, la enfermedades granulomatosas, como son el Crohn, como son la tuberculosis,
que conducen a una mayor síntesis de 1-alfa-hidroxicalciferol calcitriol. Otra de las causas es esta intoxicación por vitamina D, por ingestión crónica de grandes cantidades de la vitamina. También están los tratamientos de litio que producen un hiperfuncionamiento de las glándulas paratiroides. También podemos encontrar aquí las tiazidas, los diuréticos. Y hay otra causa que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que se produce debido a la herencia autosómica dominante de una mutación inactivadora de los receptores de calcio que están en la paratiroides, lo que resulta en una secreción inadecuada de esta hormona, que es alta, a pesar de la hipercalcemia. Recordemos que la paratiroides lo que hace es censar el calcio, y al censar el calcio para la producción de PTH. Pero si no hay ese receptor que sense el calcio, pues va a seguir produciendo PTH. Siguiente. Bueno, en cuanto al hiperparatiroidismo, tenemos el hiperparatiroidismo primario, que es un trastorno generalizado del metabolismo óseo, debido al aumento de la secreción de la PTH, de la paratormona. Esto generalmente ocurre en un 80% de los casos, ocurre por un adenoma. En un porcentaje bajo, 5% de los casos, ocurre por un carcinoma de la paratiroides, y el otro 15% ocurre por una hiperplasia paratiroidea. Esta hipercalcemia en el hiperparatiroidismo primario se da principalmente debido a que la paratormona, que media la activación de los debido a que la paratormona como tal media esa activación de los osteoclastos, llevando a un aumento de la resorción del hueso y aumentando también su absorción en el intestino, los mecanismos que ya habíamos hablado, de los 3 mecanismos que ya habíamos hablado arriba. Generalmente ocurre en pacientes asintomáticos con hipercalcemias crónicas, usualmente en mujeres posmenopáusicas con un examen físico normal y con una historia familiar de hiperparatiroidismo. En cuanto al hiperparatiroidismo secundario y terciario, estos van como juntos, entonces podemos explicarlo porque debido a la falla renal crónica que se presenta en algún paciente, hay una disminución del calcio sérico. Este calcio bajo aumenta la producción de PTH como tal, y esto es el hiperparatiroidismo secundario. Ahora, cuando se estimula de forma crónica la PTH por calcio bajo en sangre, se crean focos hiperfuncionantes de PTH en la paratiroides. Y pues, como tal, este sería el hiperparatiroidismo terciario. Pero entonces recordemos que de las principales causas de la hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario. Siguiente. Y la otra es la malignidad. Como tal, la hipercalcemia asociada con cáncer a menudo es severa y es pues difícil de manejar. Entre los mecanismos de la malignidad que producen la hipercalcemia está la producción en exceso de la liberación de la proteína relacionada con la PTH, es decir, la PTH, RP es Related Protein, entonces la proteína relacionada con la paratormona, que generalmente ocurre, o pues se puede ver, en carcinoma de pulmón, de riñón, de células escamosas y pues también en otros cánceres. El siguiente mecanismo, y eso ocurre en hasta un pues 80% de los casos de esta hipercalcemia severa en la malignidad. La segunda sería la destrucción ósea local, como es en el mieloma o en el carcinoma de mama, y la siguiente sería la síntesis aumentada del calcitrión, como pues, sucede en los linfomas. Entonces, la causa más común de esta hipercalcemia en los pacientes, como ya lo habíamos mencionado, con tumores sólidos no metastásicos y en algunos pacientes con pues eso, linfoma no Hodgkin, es la secreción de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea, es decir, en ese 80%. Esta condición también se llama hipercalcemia humoral de malignidad, que presenta pues eso, el 80% de la hipercalcemia en los pacientes con malignidad. Las metástasis osteolíticas, que sería ese 20% por destrucción ósea local, representan ese 20%, sí. La inducción de esos
de esa osteolisis local por parte de las células tumorales es pues común en algunos tumores sólidos, que hacen metástasis como tal al hueso, y en el mieloma múltiple. Y otra vez la siguiente sería la síntesis aumentada del calcitriol. Ese aumento del calcitriol es la causa de casi todas las hipercalcemias en el linfoma Hodgkin y aproximadamente un tercio de los casos del linfoma no Hodgkin. Bueno, siguiente por favor. Aquí en la clasificación y los síntomas de hipercalcemia, la clasificación está entre media, moderada y severa, y dependiendo de esta clasificación se presentan o no los síntomas. Entonces, en la hipercalcemia media, que es de 10.9 a 12 miligramos decilitro, puede ser asintomática o puede tener síntomas poco específicos como son eso, pues la constipación, la fatiga, la depresión. En la moderada, de 12 a 14 miligramos decilitro puede ser bien tolerado de manera crónica, pero si aparece de manera aguda, o sea, si el paciente llega a esos 12, 14 miligramos de una manera aguda, puede generar poliuria, polidipsia, deshidratación, anorexia, náuseas, debilidad muscular y pues cambios en la conciencia o en el sensorio. Ya mayor a 14 miligramos decilitro, esto es, por cierto, en calcio total, no iónico. Se puede presentar o se va a presentar la clínica de la moderada que ocurre si es aguda. También poliuria, polidipsia, deshidratación. Listo. Siguiente. En cuanto a la clínica, un poquito más específico, las alteraciones cardíacas en la hipercalcemia aguda se acorta el potencial de acción miocárdico, que se ve reflejado en un acortamiento del intervalo QT, lo que puede ocurrir, lo que puede llevar como tal a arritmias. Por otro lado, se puede depositar en las válvulas cardíacas ese calcio generando valvulopatías. También se puede depositar en las arterias coronarias y en las arterias generando hipertensión. En cuanto a las normalidades gastrointestinales, podemos encontrar la constipación, la anorexia, pues que son las más comunes. Esa constipación puede estar relacionada principalmente con la disminución del tono del músculo liso o la disfunción autonómica, es decir, no hay peristaltismo. Otra de las alteraciones gastrointestinales puede ser la pancreatitis, por dos mecanismos del depósito de calcio en el conducto pancreático y la activación de tripsinógeno por medio del calcio dentro del parénquima hepático. Es decir, el tripsinógeno no debería activarse ahí en el páncreas, se activa y empieza a consumir el páncreas generando la pancreatitis. En cuanto al riñón, una de las manifestaciones más importantes es la poliuria debido a que la nefrona pierde la actividad de concentración en el túbulo distal, que había mencionado el compañero Julián, y esto causa una diabetes insípida. Es decir, se elimina mucha agua por la orina por la inhibición de los canales de aquaporinasa 2, debido al depósito de ese calcio en la médula que genera daño en el túbulo intestinal. Otra de las alteraciones que puede ocurrir en el riñón es la nefrolitiasis, donde se forman cálculos de calcio. Recordemos que la mayoría de los cálculos en los pacientes son de calcio y esto sin necesidad de que tengan hipercalcemia. Por lo tanto, estos pacientes tienen un riesgo aumentado de estos cálculos. Esa es la nefrolitiasis. También está la insuficiencia renal crónica, y aguda, vista en hipercalcemias severas, esto mediado por la vasoconstricción renal. El calcio también genera vasoconstricción de la arteria renal, lo que lleva a una insuficiencia renal crónica o aguda. Las otras son las alteraciones neuropsiquiátricas, la ansiedad, la depresión, la disfunción cognitiva. Y estas principales, las de la ansiedad, depresión, disfunción cognitiva, se ha visto que corrigen cuando se corrige el hiperparatiroidismo. Pero ya el letargo, el estupor y coma se ven asociados con una hipercalcemia severa, es decir, con una hipercalcemia que uno podría
llevarlo a pensar a que es de causa maligna. Otros síntomas, pues, son como musculoesqueléticos, pero no se ha visto que esté relacionado específicamente con el calcio, sino que, de debilidad muscular, sino que está más relacionado con la enfermedad como tal, con la enfermedad de base, que da la hipercalcemia más que por la hipercalcemia sola. También hay dolor de hueso en estas causas malignas por lisis lisis del tejido óseo. Y también pues osteopenia por la resorción ósea también. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, el abordaje inicial pues es la historia clínica, los síntomas, y después se hace una confirmación de la hipercalcemia. Recordemos que entonces la hipercalcemia tiene que estar por encima del 10.5 miligramos de decilitro, 10.9, varían esos puntos. Después se va a hacer una evaluación con laboratorios donde se va a medir los que podemos ver ahí, PTH, PTHR, la hormona relacionada con la proteína relacionada con la PTH, el calcitriol, el calcidiol, la SPEP y la UPEP. Ya vamos a ver un poquito más ampliado eso en la siguiente diapositiva. Bueno. Como había mencionado antes, algo importante es saber si la hipercalcemia es por malignidad o por hiperparatiroidismo. Esto usualmente no es difícil debido a que, como ya he mencionado, la hipercalcemia por malignidad es mucho mayor que por hiperparatiroidismo y la maligna es más sintomática. Entonces, en este diagrama de flujo podemos ver al inicio que si hay una hipercalcemia mayor a 14, pasa de una vez a tratamiento, que ya veremos un poquito más adelante, y que después veremos cuál es, si no es clara la etiología de hipercalcemia, cuál es la causa. Entonces, si no es claro que es maligno, se mide la PTH y se repite el calcio sérico con corrección. Ya había mencionado la compañera Brenda cómo es que se hacía la corrección de calcio y por qué era importante la corrección de calcio con albúmina. Listo. Si el paciente no tiene hipercalcemia sintomática o tiene un calcio menor a 14, pero igual tiene una hipercalcemia, se pasa a revisar los medicamentos, los suplementos, es decir, lo que ya habíamos hablado, el litio, si está tomando litio, si está tomando diuréticos como te hacías, los suplementos de vitamina D, y se toman medidas frente a eso. Se repite el calcio y también se corrige por albúmina. Entonces, después dice, se confirma la hipercalcemia y se toma PTH. Ahora, ahí en lo verde. ¿Qué pasa con la PTH? ¿Cómo está la PTH? En la PTH elevada, es muy probable que esta concentración de PTH francamente elevada en el contexto de esta hipercalcemia sea resultado del hiperparatiroidismo primario. Es decir, si está elevada, muy seguramente lo más probable es que sea un hiperparatiroidismo primario. Highlight. Cuando está entre normal o superior mínimamente elevada, del 10 al 20% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario tienen una concentración sérica de PTH en el extremo superior del rango normal. Dicho nivel, pues, no es normal, es decir, es normal, no suprimido, pero no francamente elevado. Esto es decir, cuando hay una hipercalcemia, uno esperaría que la PTH estuviera disminuida. Si está normal o un poquito elevada, pues no está realmente normal. Aquí también nos da el resultado de un hiperparatiroidismo primario. Sin embargo, en esta circunstancia también se debe considerar el diagnóstico de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, la que habíamos hablado antes en las causas. Y se debe medir la excreción urinaria de calcio urinario en 24 horas con la relación de calcio-creatinina para el diagnóstico. Si la hormona paratiroidea está normal o baja, un nivel de PTH en suero bajo que es de 20 picogramos de mililitro, esta es más consistente con una hipercalcemia no mediada por paratormona.
si bien es raro que un paciente con un hiperparatiroidismo primario tenga una PTH baja o normal, también está dentro de las posibilidades de que pueda hacerlo, aunque es poco probable. O sea, tanto en elevada como en media normal, como en baja normal o baja, puede estar el hiperparatiroidismo, sin embargo, en las dos primeras es más común, es más probable. Listos. Siguiente. Bueno, entonces aquí, si no hay clínica aparente de malignidad, se busca las siguientes. La proteína relacionada con la PTH, el calcitriol y el calcidiol. Entonces, se mira, ¿está la proteína relacionada con la PTH elevada? Sí, hablamos de una hipercalcemia humoral. Si no, vamos a la siguiente opción. Está el calcitriol elevado, la 1,25 dioxivitamina D está elevado. Sí, esto puede ser más probable que sea por un linfoma, por una enfermedad granulomatosa como la sarcoidosis o la tuberculosis. Si no, se pasa a ver el calcidiol. Sí, está elevado. Se puede pensar en una intoxicación de vitamina D, que es lo más probable. Si no, pasamos a evaluar datos como son la electroforesis de proteínas séricas, que es la SPEP, para un posible diagnóstico de mieloma múltiple. También se puede medir la TSH, la vitamina A, que también pueden llevar a un diagnóstico de por qué se está causando esta hipercalcemia. Siguiente. Esta proteína relacionada con la PTH causa la hipercalcemia humoral, como ya lo hemos mencionado. Es la causa más común de las hipercalcemias no mediadas por PTH. Y se debe sospechar particularmente si hay evidencia de clínica de malignidad. Por lo general, un tumor de un tumor sólido, y cuando la hipercalcemia es de aparición relativamente reciente. Por lo tanto, si el paciente tiene hipercalcemia de larga data y PTH sérica, se debe considerar, pues, es uno de los otros trastornos no mediados por PTH, es decir, la intoxicación por vitamina D, bueno, los que ya habíamos mencionado que iban hacia la derecha del flowchart. Bueno, el diagnóstico de esa hipercalcemia humoral de malignidad se puede confirmar demostrando una concentración sérica elevada de esta proteína relacionada con la PTH, que es el principal mediador de la hipercalcemia en la mayoría de los casos. Listo. Siguiente. En cuanto a la vitamina D, se miden, como ya hemos visto en el flowchart, sería la concentración sérica que se puede medir del calcidiol y del calcitriol, que deben medirse pues si no hay una neoplasia maligna obvia o si la PTH no está elevada. Entonces, una concentración sérica elevada de 25-hidroxivitamina es indicativa de una intoxicación por vitaminas debido a la ingesta, debido a que la ingesta de vitamina D o por el propio calcidiol. Aunque no se ha definido la concentración pues, sérica de este calcidiol, se da un valor de intoxicación por vitamina D como un valor mayor a 150 nanogramos por mililitro o 374 nanomol litro. Por otro lado, el aumento de los niveles de la 1,25 dihidroxivitamina D, o calcitriol, nos lleva a pensar en eso, en ingesta aumentada, en enfermedades granulomatosas, en linfomas o en aumento en producción renal. Siguiente. Y ya para el tratamiento, el tratamiento se basa en estos, pues como 4 pilares. Como tal, en un tratamiento de una enfermedad como esta se hace líquidos, calcitonina, bifosfonatos,
y el control. Ya habíamos hablado de que leve, moderada o grave es la clasificación, y en la leve podemos hacer algunas cosas, intervenir de algunas maneras. Serían la disminución de la ingesta o evitar ciertos medicamentos, es como el target de ese punto de la clasificación. En la moderada, la medida, medidas de disminución también en la ingesta, evitar ciertos medicamentos. Y el manejo, sí, en la moderada hay ese aumento de las concentraciones de forma aguda. Y en la grave ya es el tratamiento que podemos ver acá, que son los líquidos, que se recomienda que sea una reposición de líquidos con solución salina normal por 24 a 48 horas, 200 a 30 mililitros hora intravenosa. Se recomienda también la calcitonina con una dosis inicial de 4 unidades kilogramos. Si responde, se repite esa dosis cada 12 horas por 24 a 48 horas, y si no responde, se pasa a 8 unidades kilogramo cada 6 a 12 horas para un máximo de 48 horas. Y pues algo importante que mencionan es que la eficacia de la calcitonina está limitada a las primeras 48 horas, entonces, es decir, no se va a extender ese tratamiento. Los bifosfonatos que inhiben la acción de los osteoclastos, entonces se puede usar el ácido solendrónico, 4 miligramos IV durante 15 minutos, o el pamidronato, que son 60 a 90 miligramos en 2 horas. Las recomendaciones se inclinan más por el ácido solendrónico que por el pamidronato. Y como tal, el control de la causa subyacente, que ya vimos que puede ser hiperparatiroidismo o malignidad, por ejemplo, en el hiperparatiroidismo es la paratiroidectomía. Si es una causa maligna, evaluar pues la posibilidad de la resección. Listo. Bueno, si tienen alguna pregunta. Listo, muchachos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias a ustedes, Ana María, Brenda y Julián. Les quedó muy buena la charla, muy bien preparada. Y no, y gracias a todos los asistentes.